Me presento formalmente, mi nombre es Byron Barbosa, hago parte de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Soy ingeniero ambiental, actualmente estudiando para ser guía profesional de turismo. Entonces, llevo más o menos alrededor de 3 años, un poco más, trabajando con la Secretaría de Ambiente y específicamente he trabajado en la OPEL, en la Oficina de Participación, Educación y Localidades. Entonces, dentro de esta oficina hacemos cualquier cantidad de cosas, desde incluso apoyo a monitoreo, educación ambiental en general, hasta, bueno, hasta responder requerimientos realizamos en nuestra labor cotidiana aquí con la Secretaría. Me acompaña mi compañerita Sandra, no sé si mi compañerita esté por ahí. Sandra, ¿estás? Sí, ahí mencionó que sí está. Ah, ok, sí, ya. Entonces, mi compañerita Sandra Cuero es un apoyo que tenemos en la Secretaría de Ambiente. Entonces, ella por medio del chat les va a compartir dos links, por favor, para que al final de la charla los podamos diligenciar, ¿vale? Uno es una encuesta de percepción en el cual ustedes me califican de 1 a 5 qué tal les pareció la actividad, siendo 1 lo peor que han visto en su vida y siendo 5 lo mejor. Y el segundo link es una encuesta de evaluación en la cual hacemos 5 preguntas muy fáciles de lo que o ustedes saben o de lo que yo hablé acá en esta charla. Entonces, bienvenidos. Y pues nada, sin más preámbulos, comencemos con nuestra charla. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar de un tema que aunque de pronto muchos de ustedes no lo hayan escuchado, es un tema que en las ciudades actuales, contemporáneas, es bastante controversial. Vamos a ver incluso acá en Bogotá cómo vemos ese tema de conectividad ecológica y qué proyectos pueden cruzar o ir en contra de esa famosísima conectividad ecológica que ahora buscamos no solamente en las ciudades, sino también en las zonas rurales y pueblos pues, de las regiones de todo el mundo. Entonces, conectividad ecológica. Nosotros hablamos de conectividad ecológica básicamente, ¿sí? De la conexión entre ecosistemas. Digamos, nosotros cuando vayamos a los cerros orientales, nosotros vamos a estar en un bosque húmedo alto andino o bosque húmedo andino, ¿cierto? Eh, entonces, nosotros en los cerros orientales encontramos ese tipo de bosque, ¿sí? Pero ya nosotros, a él subiendo y acercándonos a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, que es cuando nosotros comenzamos a ver, o pues después de los 3.000 metros ya comenzamos a hablar de lo que es un páramo. Entonces tenemos el bosque húmedo alto andino, el páramo, y en la mitad de los dos, entre los 2.800 y los 2.950 metros sobre el nivel del mar, vamos a encontrar un ecosistema de transición, ¿sí? Que ese ecosistema de transición es el famosísimo subpáramo. Entonces podríamos hablar de que ese ecosistema como tal es un conector ecológico entre dos ecosistemas, ¿vale? Es una transición. Entonces, nosotros acá estaríamos hablando de que estamos conectando nuestros cerros orientales, que también obviamente hay una parte de páramo, entonces viene páramo, subpáramo, bosque húmedo alto andino, bosque alto andino y ecosistema, por ejemplo, de llanura inundable o zonas inundables como lo es Bogotá. Porque antiguamente ustedes de pronto habrán escuchado, Bogotá hace mucho tiempo tenía alrededor de 5.000, no, perdón, de 50.000 hectáreas de humedal. Y si ustedes han visitado humedal, se han dado cuenta de que es un ecosistema, primero, muy rico en fauna y flora, y también es bastante lleno de agua, conecta directamente con los ríos. De ahí viene su nombre, humedal, porque hay bastante humedad. Entonces, 50.000 hectáreas de humedal en lo que conocemos hoy como la zona urbana de Bogotá es bastante. Lastimosamente, de esas 50.000 hectáreas, hoy solamente nos quedan alrededor de 926 hectáreas, eh, contando los 17 humedales que tenemos en el distrito. Entonces, hay algunos que están totalmente aislados, no tienen conexión ni siquiera con una fuente natural de agua, ¿sí? Um, Hay otros que se han generado artificialmente, hay otros que, por ejemplo, como el humedal Jaboque, que están conectados a ninguna fuente natural de agua, pero están conectados a los famosísimos canales de agua lluvias, como el del Carmelo y el de Los Ángeles. Son los dos canales que alimentan al humedal Jaboque. Pero pues también tenemos el tema de las conexiones cerradas, que lastimosamente nosotros
conectamos las aguas de nuestras casas, lastimosamente, a los humedales, y esos canales que principalmente fueron construidos para recoger el agua lluvia de la ciudad, específicamente de las zonas de Engativá, de la Alameda, vamos a encontrar que están sumamente contaminadas. Entonces, ese tipo de desconexión entre ecosistemas, de desconexión entre de pronto aspectos ambientales, si se puede decir de esa manera, es lo que intentamos como recuperar en la ciudad, ¿no? La conexión como tal entre esos ecosistemas. Entonces, ya lo que está hecho, ya está hecho. La idea es no seguir haciéndolo en futuras ocasiones o recuperar de pronto algunas conexiones que las podemos realizar y ya vamos a ver el caso de la reserva Tomás Van der Hamen después. Entonces, claramente, nuestros ecosistemas, nosotros buscamos esto porque pues, los seres vivos tienen la capacidad de trasladarse de un ecosistema a otro y eso no solamente radica claramente en ese aumento de la población de esos seres y el aumento del área en los que ellos recorren, sino también que ellos, eh, el movimiento energético de cada ecosistema es distinto y nosotros podemos llevar de un ecosistema a otro nutrientes, al igual que el de otros llevar, digamos, de los cerros orientales podemos llevar, los animales llevan nutrientes a los humedales y de los humedales a los cerros orientales. Se genera una conexión, un movimiento de energía y sobre todo un movimiento de biodiversidad. ¿Listo? Entonces, que eso es lo fundamental. Entonces, entre más movimiento haya, claramente va a haber mayor reproducción de especies, lo que eso radica en una mayor cantidad de flora y eso claramente radica en una mayor cantidad de fauna. Y pues nosotros sabemos que nosotros en la ciudad de Bogotá, en ciudades tan grandes como nuestra ciudad, necesitamos de árboles, primero que sirvan como barrera para el ruido, segundo, para la producción de oxígeno, ¿sí? Y tercero, importante, ¿sí? Pues para mencionar solamente tres, es una barrera contra el crecimiento demográfico de nuestra ciudad. Entonces, no solamente nos sirve de manera de una función ecosistémica, sino también una función social, una función de cesar un poco ese crecimiento urbano hacia los lados y dejar de crecer hacia los lados, sino comenzar a crecer hacia arriba, que es lo que buscan las ciudades sostenibles hoy en día, ¿listo? Entonces, entonces el resultado final serían los ecosistemas conectados, pues para que la fauna pase libremente. ¿Listo? Entonces, la funcionalidad tiene muchas, ¿sí? Entonces, esos conectores ecológicos lo que buscamos es disminuir esas distancias en los fragmentos, ¿cierto? Claramente ayudar al paisaje a una recomposición, reestructuración, si es que ya fue como tal intervenido. Y pues, básicamente nosotros también tenemos los famosísimos corredores ecológicos que están dentro de los conectores ecológicos. Digamos, un conector ecológico podría ser la unión entre dos ecosistemas, pero un corredor ecológico ya estamos hablando de que es una conexión específica dentro de la naturaleza. Entonces vamos a ver el caso de algunos páramos acá en nuestra ciudad y también vamos a ver el caso de la Reserva Tomás Van der Hamen, que es un corredor ecológico. Entonces, nosotros, como ya se los había mencionado, el tránsito de especies es importante mediante el crear una conectividad ecológica que hace mucho tiempo fue totalmente natural en nuestra ciudad, pero pues por el crecimiento, por la tala, por las calles, por la expansión urbana, pues se ha venido afectada esa conectividad ecológica y los corredores ecológicos que hemos dejado muy pocos en nuestra ciudad, pues actualmente también siguen siendo intervenidos. Entonces, básicamente, lo que nosotros buscamos actualmente en nuestra ciudad es una reestructuración ecológica, ¿sí? De que, digamos, los proyectos que hagamos en un futuro tengamos en cuenta la conectividad ecológica y trabajemos la infraestructura en pro también del medio ambiente. Entonces, vamos a ver el caso del Juan Amarillo Tibabuyes también, acá en nuestra ciudad, que es el humedal más grande de Bogotá, y que, pues, lastimosamente, hace mucho tiempo se trazó esa ruta que iba a llevar la avenida longitudinal de Occidente y que pues va a afectar algunos que otros ecosistemas dependiendo cómo se haga la construcción de la ALO.
Entonces, tenemos dos tipos de conectividad, ¿sí? La estructural o espacial y la conectividad ecológica o funcional. No voy a entrar en detalles. Digamos que esto no es importante, digamos, para nosotros sí es importante en el tema de la ingeniería y en los conceptos como tal, pero vamos a ir más un poco a casos específicos como tal. Entonces, a nivel internacional, sí, encontramos bastantes casos y muy acertados, con unos resultados muy buenos sobre esa conectividad ecológica y corredores ecológicos que se les han hecho a algunas especies, sobre todo algunas eh, migratorias alrededor del mundo. Entonces, vamos a ver algunos de esos casos. Entonces, vean, algunos de los ejemplos interesantes, importantes, llamativos que nos ha dejado muchos países. Entonces, tenemos que no hay por qué, por ejemplo, comenzar a cortar las montañas, sino, por ejemplo, podemos hacer túneles que vayan por debajo. Y en la parte de arriba ustedes pueden ver claramente, ¿sí? Que aunque la carretera no era así, se tomó la decisión de hacer túneles y luego rellenarlos de tierra y pues la naturaleza hizo su trabajo de comenzar a esparcirse en esas partes de arriba. Entonces, claro, los animales o pasan por debajo de los puentes o pasan por encima del túnel. Entonces, es un corredor ecológico, es una de las estrategias que se tienen hoy en día para esas grandes rutas que de pronto pasan por algunos de esos ecosistemas importantes, no se vean intervenidos por este tipo de calles. Entonces, los animales claramente al ver que hay un paso natural, no se van a pasar por las vías de los carros. Entonces, esas son algunos de los ejemplos. En Colombia, digamos que no lo hemos hecho de esta manera, ¿sí? Nosotros lo hemos hecho túneles comunes y corrientes sin pensar de pronto en un corredor ecológico, pero indirectamente, obviamente, estamos generando que pues evitamos primero la deforestación de esos lugares en donde se hacen estas carreteras y pues segundo también beneficiamos a los animales para que no tengan ese obstáculo inmenso, sobre todo a los animales terrestres, ¿sí? Como mamíferos, que evitan el paso en las calles como tal. Bueno, algo también importantísimo, interesante también, en España, uh, resulta que en España nosotros encontramos que muchos de los murciélagos, e incluso nativos y también migratorios, y que algunos de ellos están en peligro de extinción y en amenaza, pues por el tema también de que los carros, pues con sus luces, en las vías como nosotros tenemos también faros, entonces los murciélagos eh, terminaban chocando con los árboles, ¿sí? Porque pues pasando de un lugar a otro, de una zona de bosque a otra zona de bosque, lastimosamente se eran cegados o también el sonido de los carros más que todo, se estrellaban y terminaban muriendo en estas carreteras. Entonces se instaló la red que permite a los murciélagos detectar con las características ecolocalización los obstáculos. Entonces, de pronto ustedes han escuchado que ellos más que vista tienen es un muy buen oído y se comunican o ven gracias a su ecolocalización. Hacen unos sonidos de una alta frecuencia, que luego esos sonidos de alta frecuencia, chillidos, ¿sí? Que nosotros, o es imperceptible para el oído humano, se devuelven luego hacia sus oídos, ellos captan esos sonidos de alta frecuencia y ellos saben, por ejemplo, dónde está cada cosa en el bosque o en su ambiente como tal. Entonces, así es como funciona la ecolocalización de los murciélagos. Entonces, esa red claramente al devolverse esos sonidos de alta frecuencia les dicen, oiga, por acá no se puede pasar, hay obstáculos, sigan por este lado, ¿no? Entonces es más o menos lo que se busca con esta red. Eso ya es un tema muy específico para España, muy específico del ecosistema que estamos viendo. Bueno, otro también bastante específico en Australia, ¿sí? En la isla de Navidad hay un puente, se realizó un puente que conecta la playa con el bosque
el cangrejo rojo de la isla de la Navidad en Australia. Entonces, los cangrejos, cuando van al bosque, sobre todo a reproducirse y a buscar alimento, todos los años se desplazan hacia allá. Entonces, se generaron este tipo de puentes colgantes, ¿sí? Como de pasos faunas que también instalamos acá en muchas regiones del país, pero no para cangrejos, sino sobre todo para primates. Ahí funcionó muy, muy bien. Entonces, bastante interesante también este tema, también muy específico de esta isla. Entonces, claro, imagínense antes, si ustedes ven videos, van los miles de cangrejos pasando la calle, pues los autos no pueden esperar a que miles de cangrejos pasen por encima de la carretera porque se van a demorar una eternidad. Entonces los carros pues pasaban y mataban absolutamente a todos los cangrejos. Se tomó la decisión de colocar este tipo de puentes colgantes. Entonces, a nivel nacional, nosotros también tenemos algunos que otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, en muchas de las vías, yo lo he visto más que todo en la vía Bogotá-Villavicencio y también en todos los llanos orientales, en las vías de los llanos, este tipo de pasofaunas, que son estas redes que tenemos acá en la parte de arriba, la pueden ver acá. Entonces, le ha servido muchísimo, sobre todo a primates, también a marsupiales como nuestra zarigüeya, famosísima zarigüeya, a la ardilla también, más que todo a ese tipo de especies de mamíferos, zarigüeyas, eh, el, el oso perezoso, tenemos las ardillas, tenemos, por ejemplo, también los cuzumbos que se pasan por estos puentes colgantes. Entonces, ha servido bastante porque ha disminuido el atropellamiento de fauna en las carreteras de Colombia y sobre todo, pues en el caso que yo lo he visto, en el caso Llanos Orientales, Bogotá, Llanos Orientales. Entonces, algunos de esos se pueden llamar corredores ecológicos, ¿sí? Que conectan un ecosistema perturbado o bueno, el mismo ecosistema perturbado por una vía o por una construcción antropogénica y que al final terminamos ayudando un poco a los animales por los pasofaunas. A nivel local, nosotros tenemos nuestra famosísima reserva Tomás Van der Hamen, Eso que no llegó pues correo porque eso ya fue les voy, súper ya les voy a fatal, que hablar también como tal de tuvimos la un reserva problema con Tomás eso Van el der año Hamen, pasado, ¿sí? Que digamos en este mapa no se ve muy bien la que conexión, ellos pero la vamos a ver hacían más los adelante. recibos y no enviaban la transferencia, sino que hacían la ¿Alguien habilita el transferencia. micrófono? Chicos, si alguien tiene preguntas, solamente es que habilite el micrófono, o si no, micrófonos deshabilitados. Bueno, a nivel nacional y local, claramente nosotros tenemos nuestro famosísimo páramo de Sumapaz, ¿cierto? ¿Ustedes saben cuántas localidades tiene Bogotá? ¿Alguien que me pueda decir cuántas localidades tiene nuestra ciudad? Chicos y chicas, ¿me escuchan? ¿Estoy hablando solo? 20. ¿Son 20? Eso, muy bien. 20 localidades. ¿Y saben cuál es la localidad más grande de la ciudad? ¿Sumapaz? Eso. Ya lo estoy mostrando, ¿cierto? Sumapaz. Vean que nuestra ciudad se divide básicamente en dos partes. Una parte que es Sumapaz y la otra parte que es más que todo el área urbana de nuestra ciudad. Entonces, la parte derecha de sus computadores tenemos el famosísimo, la localidad 20, que es el 48% de la ciudad. Uy, ese 8 quedó horrible. El 48% de la ciudad de Bogotá. Entonces, solamente una localidad es la mitad de nuestra ciudad. Entonces, nosotros claramente tenemos una pequeña parte de ese páramo. Es el páramo más grande del mundo, ¿sí? Y como páramo más grande del mundo, tiene una extensión pues, los decretos de 283.000 hectáreas, pero en realidad contando otras zonas, se tiene que es de más o menos 333.000 hectáreas esta extensión del páramo más grande del mundo. Que no es solamente el páramo de Sumapaz, en realidad el páramo más grande del mundo es un complemento de páramos que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, ese es nuestro 48% de nuestra ciudad. Nosotros normalmente siempre vemos es esta parte de acá hacia acá.
solamente vemos un 25, bueno, alrededor de un 35% de nuestra ciudad. Nos falta Usme, la parte rural de Usme, que es más que urbana de esta localidad. Ciudad Bolívar, que también tiene una parte urbana bastante amplia. Y que Suba, Usaquén también. Si ustedes ven, por ejemplo, acá los cerros orientales, vemos que, por ejemplo, Santa Fe, solamente un 12% tiene zona urbana, de resto son cerros orientales, al igual que San Cristóbal, al igual que Chapinero. Nuestros cerros orientales son 13.000 hectáreas dispuestas allá en nuestros bosques húmedos altos andinos, en los cerros orientales. Entonces vean que Bogotá, esa pequeña parte urbana que ustedes ven a su mano izquierda superior, grisácea, es solamente un 25% de la ciudad de Bogotá. El otro 75% es esto que les estoy mostrando, partes verdes, como los páramos. Entonces, nosotros aquí, el hecho de cuidar nosotros este tipo de reservas y parques es porque, por ejemplo, un ejemplo para tener en cuenta, la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, que nosotros llamamos Cerros Orientales, 13.000 hectáreas, y vean que si ustedes se ponen a mirar los datos de las personas que más sufren de algunas enfermedades pulmonares, la gran mayoría, o los datos que se tienen es que las localidades que están más cerca a los cerros orientales, que son Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal y Usme, ¿sí? En su parte urbana, son las que, por ejemplo, menos sufren de este tipo de enfermedades. Pero en cambio, las que más sufren de este tipo de enfermedades son localidades como Kennedy, Tunjuelito, ¿sí? Y Bosa. Entonces vean que aparte de que nosotros buscamos una conectividad natural entre uno y otro ecosistema para que la fauna y la flora se disperse, también buscamos, es un tema de salud en nuestras ciudades. Entonces, claramente esa mancha verde de 13.000, 14.000 hectáreas de los cerros orientales nos sirve para producir oxígeno y crear corrientes de aire que van a terminar limpiando nuestra ciudad. Entonces también es bastante importante ese tema de salud pública. Entonces tenemos nuestra cerros orientales, tenemos nuestro páramo de Sumapaz y en el medio de los dos tenemos un santuario distrital de fauna y flora, ¿sí? Bastante interesante, y una red forestal distrital que es la que termina conectando al fin y al cabo estas dos, o bueno, todos estos ecosistemas. Entonces vean la conexión. Bosque oriental, cerros orientales, tenemos páramo en Sumapaz, que es una extensión inmensísima, tenemos el santuario de fauna y flora distrital y tenemos un área forestal distrital que está protegida, que es la que termina conectando esos ecosistemas. Entonces vean la cantidad de naturaleza, la cantidad uh, de lugares, no, ecosistemas no podríamos decirlo, pero digamos que de partes, de fragmentos que van combinándose y que van formando como tal una conectividad ecológica entre la punta más hacia el sur de Bogotá con la punta más hacia el norte, como ustedes lo pueden ver en esta imagen. Entonces vean que eso es lo que nosotros llamamos corredores ecológicos, ¿sí? Que las áreas forestales cumplen un papel fundamental. Que hay de pronto algunos saltos, ¿sí? Sí, claramente, pero por ejemplo en estas zonas urbanas, acá, en estas zonas rurales, perdón, eh, no hay tanta presencia de casas, ni, pues sí, las personas que vienen acá son campesinos, son personas de la ruralidad, y pues lo que nosotros vamos acá a ver más que todo es potreros y parchecitos de bosque. Entonces, es de pronto no tan complicado para la fauna transportarse, por ejemplo, en Usme Ciudad Bolívar en su parte rural. Además de que aquí lo que ustedes están viendo acá, esto que pasa por acá, es el río Tunjuelo, entonces también cumple una función de conexión. El río Tunjuelo va por acá, así. Entonces ahí está esas partes que de pronto ustedes no conocían de nuestra ciudad. De aquí las partes que de pronto faltan serían los humedales, los bosques metropolitanos y parques en general. Bueno, aquí están. Parques ecológicos distritales de humedal, que actualmente tenemos 17.
Entonces vean que algunos son puntos azules muy desligados naturalmente de su ecosistema. Por ejemplo, este, que es el humedal salitre, que ese humedal salitre es el único humedal artificial de nuestra ciudad, que no tiene una conexión ni fuente natural que ingresa al humedal, básicamente es de agua freática, agua que está a nivel de la tierra, y pues casi se llena como tal el humedal. Pero hay otros que sí tienen conexiones naturales. Por ejemplo, vamos a ver ahorita el mapa del Juan Amarillo, y este que nosotros vemos acá, esa línea que les estoy trazando, es el río Salitre, que conecta con el humedal Juan Amarillo. ¿Qué otro río conecta? Bueno, de manera natural también tenemos este que es el humedal La Conejera, que conecta directamente con los cerros orientales y con el humedal Torque Guaymaral. Entonces, algunas de las partes de nuestra ciudad. También tenemos los parques ecológicos distritales de montaña. Vea que todo lo que les estoy mostrando en este momento es lo que nosotros en la ciudad llamamos estructura ecológica principal, ¿vale? Que son todas las partes verdes protegidas, reservas, parques, santuarios, áreas forestales y demás que tenemos en nuestra ciudad. Esto es la estructura ecológica de la ciudad y lo que se busca en el distrito cuidar y proteger a toda costa. Bueno, entonces, bueno, este es un tema ya local regional, que es el Chingaza Sumapaz Guerrero. Entonces vean que la combinación o los páramos o el páramo más grande del mundo, que es lo que nosotros llamamos Sumapaz, es una combinación en realidad de dos páramos. El páramo de Sumapaz y el páramo Cruz Verde. Esa combinación y ese conector ecológico que nosotros estamos viendo acá es lo que hace que el páramo Sumapaz sea el más grande del mundo. Entonces, aquí nos están señalando directamente páramos, ¿vale? En lo que está rayado, ¿sí? En verde. Pero estas partes que no están subrayadas, todo lo que está rodeando esos páramos son bosques húmedos altos andinos, ¿sí? Entonces, claramente esa transición páramo, subpáramo y luego bosque húmedo alto andino, bosque alto andino y otra vez nos vamos subiendo hasta Chingaza y ahí otra vez encontramos un ecosistema de páramo. Entonces vean que al fin y al cabo Sumapaz termina conectando con Cruz Verde termina conectando con Chingaza, Chingaza termina conectando en el famosísimo páramo donde nace nuestro río Bogotá, que es el páramo de Huacheneque, y a su vez todos ellos directa o indirectamente están relacionados con el páramo de Guerrero, que es de allí donde sacamos mucha agua para nuestra ciudad, el embalse del Tominel, el embalse del Neusa y demás. Entonces, son importantísimos porque esta conexión es fundamental para mantener estos ecosistemas llenos de vida, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, vean, todo esto que le estamos mostrando acá tiene un total de 606.000 hectáreas que involucran a 22 municipios. Entonces, supremamente importantísimo. Y el por qué nosotros en Bogotá podemos tomar agua directamente de la llave, gracias a estos ecosistemas, gracias a estos corredores ecológicos. Que eso no se puede hacer en muchas partes del mundo, ¿no? Cuando ustedes o los que han viajado se han dado cuenta que allá no se puede tomar agua y que el tema es un poco más denso con el tema del tratamiento de las aguas, ¿no? Bueno, acá les estoy mostrando una reserva bastante importante, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cómo se llama esa reserva? Que no veo el nombre por aquí, ¿no? No, entonces, ¿saben cuál es el nombre de esa reserva? Que creo que ya la mencioné. Ah, bueno, están las iniciales. Reserva de Bardenhaven. Eso, la reserva Tomás van der Hamen, ¿cierto? Entonces, Tomás van der Hamen, creo que era holandés o alemán, bueno, si no estoy mal, creo que era holandés. Pues ese señor en algún momento dijo como que, bueno, Bogotá está creciendo a un ritmo muy alarmante, entonces él dijo como que es importante mantener una región en donde se puedan conectar nuestros cerros orientales con el río Bogotá. Entonces, mediante su investigación y las cosas que él hizo acá en nuestra ciudad, pues se delimitó esta reserva como tal en nombre a él.
Entonces, esta reserva es bastante importante porque ojalá en unos 10, 15 años tengamos a la reserva distrital o corredor ecológico más importante dentro de una ciudad de América Latina, imagínense. Entonces, ¿qué nosotros estamos conectando? Estamos conectando primero uno de los ríos, una de las subcuencas o microcuencas de Bogotá, que es el río Torca-Guaymaral, que ese río Torca conecta con el humedal Torca, ¿sí? Y con otras quebradas que también nacen en los cerros orientales. Conecta con el humedal Torca, luego conecta con el humedal Guaymaral, que está, ¿sí? Está, digamos que cortada por la autopista norte, que es esta que vemos acá. Pero digamos que se mantiene la conexión, evitando un poco la autopista norte. Luego esos humedales y ese río van a conectar con lo que es el grande de la reserva Tomás Van der Hamen, que interiormente tiene un bosque de lechuzas que es impresionante, muy bonito él, que se cuida en nuestra ciudad y que también está muy cerca de un humedal. Y esa reserva Tomás Van der Hamen va a terminar conectando con el Cerro La Conejera, que los que hemos tenido la posibilidad de ir al Cerro La Conejera, que pues allá no entra cualquier persona porque en realidad son predios privados, el Cerro La Conejera guarda una cantidad de orquídeas, algunas nativas, algunas totalmente endémicas de Bogotá, impresionante. Entonces, por donde ustedes vayan en el Cerro La Conejera, en las partes boscosas, van a encontrar una cantidad de orquídea muy, muy grandes. Entonces, eso también es lo que se intenta cuidar. Ese Cerro La Conejera, ¿sí? Sigue todo eso la reserva Tomás Van der Hamen. En el Cerro La Conejera nace una quebrada que es la quebrada La Salitrosa, entonces nacimiento natural de agua en un cerro inmerso dentro de nuestra ciudad. Entonces, imagínense lo que ya estamos hablando. Esa quebrada La Salitrosa es la que va a alimentar el humedal La Conejera, que es el que vemos en la parte inferior izquierda, y que también a su vez tiene una conexión con el bosque Las Mercedes, que también es un bosque muy rico, biodiverso en nuestra ciudad, y que es un parche muy pequeño lo que quedaba de todo lo que vemos de Suba y Usaquén. Es un parche nativo de lo que queda de ese gran bosque que hubo anteriormente. Y pues todo esto, todo este corredor va a terminar conectando con el río Bogotá, que es la conexión que se busca en, con la reserva Tomás Van der Hamen. Entonces sería una conexión muy fuerte, ¿sí? Y muy importante para nuestra ciudad. Entonces, de pronto, anteriormente ustedes han escuchado que se iba a intervenir la reserva, alcaldes de antiguas administraciones querían llenar eso de apartamentos, querían llenar eso de casas, querían construir calles, parques y en fin, querían meterse de una u otra manera en la reserva Tomás Van der Hamen. Pero no, esa es específicamente esa imagen de reserva, es cuidado, protección, restauración, reestructuración. Entonces, esa reserva se están haciendo ahorita en esta administración acuerdos de conservación para que después esos predios se compren y se comiencen a hacer la reestructuración o como tal recuperación del ecosistema. Por ejemplo, actualmente ya han cultivado muchísimos árboles en esta reserva. Entonces, ojalá sigamos en el trabajo. Bueno, entonces, aparte de esta que es la reserva Tomás Van der Hamen, también les quería mostrar a ustedes este que es el humedal Juan Amarillo. Esta es una vista que nosotros tenemos de humedales de Bogotá en 360 grados. ¿Me confirman si la están viendo, por favor? Sí, señor. Señor. Entonces, vean, este es el humedal más grande de la ciudad, el humedal Juan Amarillo Tibabuyes, ¿sí? Este. Entonces, acá nosotros vemos la Cali, acá nosotros vemos el barrio este que pronto ustedes me ven acá señalando, es el barrio Suba Rincón, ¿sí? Acá tenemos el Club Los Lagartos y ya después más al fondo encontramos el Humedal Córdoba. Entonces, el Juan Amarillo Tibabuya es ubicado en inmediaciones entre Engativá, su mano derecha, e Suba, mano izquierda. Entonces, este es el humedal 222 hectáreas que tiene una protección a nivel internacional. Este río que pasa por acá es el río Salitre, como les había comentado, también llamado río Juan Amarillo, o incluso más arriba en el Parque Nacional llamado Río Arzobispo, es el mismo río. Entonces, resulta que esta parte de acá
que estamos viendo es la famosísima Chucua de los Curís. Esa Chucua de los Curís es de las partes más biodiversas de este humedal, ¿sí? Más hacia el fondo vamos a encontrar la Petar Salitre y ya más hacia el fondo el río Bogotá. Entonces, resulta que, como les había comentado, nosotros tenemos una vía ya planeada hace mucho tiempo que va a servir para conectar norte de la ciudad con el suroccidente de la ciudad, que es la famosísima Avenida Longitudinal de Occidente, ALO. Pues vean que aquí se ve el trazo de esta ALO. Si ustedes lo pueden ver muy bien, acá nosotros tenemos esta línea que va en todo esto, un espacio verde entre casas y entre conjuntos que va pasando por todo el medio de esas casas. Ese es el trazado original de la LO, de la Avenida Longitudinal de Occidente. Entonces vean que viene muy campantemente por toda esta zona verde, 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 que no tiene ningún problema, pero va a tocar al humedal Juan Amarillo Tibabuyes. Entonces, este es un corredor ecológico que estamos viendo, que puede ser en algún momento intervenido, distorsionado, el cual pierde su función en un porcentaje por la avenida longitudinal de Occidente. Entonces vean que va por acá y luego pasa por aquí y sigue por este lado de acá. Entonces vean que el trazado ya está hecho, está listo para construir, solamente y un inconveniente, que va a pasar por encima de uno de los ecosistemas más importantes de la ciudad y específicamente para el Juan Amarillo, de los más biodiversos de Bogotá. Entonces, ustedes piensen, ¿será que nosotros podemos hacer un tipo de construcción totalmente amigable con el medio ambiente? ¿O será que simplemente llegamos y construimos eso como se nos dé la gana y pasamos por encima de todos los animales? Entonces, hay un fuerte debate del cómo se haga, de que sale más caro así, de que sale más barato así. Entonces, para mí, es más una voluntad política que cualquier otra cosa el construir un puente, por ejemplo, colgante que ni siquiera toque o tenga una columna en la parte interior eh, de, del Juan Amarillo, ¿no? Entonces, ¿cómo se vaya a construir? Aún es un misterio esta parte de acá. Pero pues ojalá en algún momento, cuando se comience la construcción, haya un consenso entre tanto la localidad de Engativá como Suba y las personas con movimientos ambientales fuertes en nuestra ciudad sobre que se construya de la manera que cuidemos nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería mostrar del Juan Amarillo Tibabuyes. Esa lastimosa, digamos que se planeó en algún momento y no se tenían en cuenta esos digamos que ese trazado y que pues en ese momento no se tenía una noción de qué tanto iba a crecer Bogotá y de que este humedal, al fin y al cabo, tiene una protección internacional a nivel Ramsar, ¿sí? Nosotros firmamos una convención por allá en 1970, en la década de 1970, en la cual Colombia y Bogotá se aceptó cuidar este tipo de ecosistemas. Nosotros tenemos 11 humedales Ramsar en Bogotá y este es uno de ellos. Entonces, nosotros no podemos llegar a intervenir y esto porque si no, esa convención que firmamos nos va a multar o nos va a colocar alguna sanción a nivel distrital y nacional. Entonces, hay un tema legal y un fuerte tema ambiental en este sentido. Vean, aquí está el trazado del ALO. Entonces, no solamente toca el Juan Amarillo, también va a tocar el humedal La Isla, acá en Bosa, ya en la esquina más suroriental, no, suroccidental de Bogotá, acá en Bosa, humedal La Isla, va a tocar humedal La Isla. Pero bueno, comparado con el humedal Jaboque, el humedal La Isla básicamente es un potrero, venga, les muestro. No por desmeritar el humedal La Isla, pero pues sí hay que hacer comparaciones, ¿no? A ver si les encuentro el humedal la isla. Acá está. Entonces, el humedal la isla, vean, no tiene ni siquiera agua. No tiene agua, es como les digo, es un potero. Básicamente lo que se busca con el humedal la isla es eso, es una reestructuración, es una recuperación del ecosistema, porque lastimosamente se loteó, se generaron pastos, se generaron potreros en este humedal y pues este es nuestro famosísimo humedal La Isla. Entonces, como hago la comparación de pronto un poco fea con el humedal Juan Amarillo,
pero vean que pues, obviamente las características, vean, ahí va el río Tojuela, las características son bastante diferentes. Entonces, toca el humedal La Isla. Segundo, va a tocar el humedal Juan Amarillo, ¿sí? Y va a tocar uno de los, o el más biodiverso por metro cuadrado en Bogotá, que es el humedal La Conejera. Y luego se va a introducir también por la reserva Tomás Van der Hamen. Hay una lucha bastante interesante ahí con el tema de la Tomás Van der Hamen y también la LO. Entonces, bueno, pero si usted le pregunta, por ejemplo, a un transportador, ¿será que eso es bueno para ellos? Claramente es bueno. ¿Será que es bueno para la economía de la ciudad? Claramente también va a ser muy bueno. ¿Va a descongestionar un poco la ciudad? También la va a descongestionar. Entonces, es una lucha entre gremios, es una lucha ambiental, social, incluso hasta política, un poco, ¿no? Pero entonces hay que dejar de ver también las cosas de que si nosotros construimos de la manera como se debe, de la manera apropiada, claramente los ambientalistas no estamos en contra, bueno, yo no soy ambientalista, soy ingeniero ambiental, pero más no soy abraza árboles. Entonces yo sí considero que si hay que cortar un árbol, se corta, pero hay que generar una medida de compensación por cortar ese árbol. Entonces la medida de compensación que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, en el Juan Amarillo, es la infraestructura del cómo se vaya a construir un puente, porque si nosotros pasamos la calle ya, pues entonces no. Entonces hay formas de hacerlo que van en compañía con el medio ambiente y que nosotros ya lo vimos en ejemplos no solamente internacionales, sino a nivel nacional. Entonces, también es eso. Bueno, entonces ya mostrándoles esto, chicos y chicas, aquí termina la sesión. No sé si de pronto ustedes tengan preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, madrazos, cualquier cosa que tengan por comentarme. Entonces, abro un pequeño espacio. Y bueno, les recuerdo que mi compañerita va a compartir los links de asistencia, bueno, de validación, perdón, de percepción y de evaluación en el chat. Son dos links muy cortos para que por favor ninguno de ustedes lo deje de hacer, ya que pues de esta manera nosotros comprobamos a la secretaría que hicimos el trabajo y hicimos el reporte como tal. Entonces, para que por favor no se les vaya a olvidar. Si hay alguna pregunta, inquietud, duda por el chat o pueden activar el micrófono. Frank Galván, sí señor. ¿Cómo estás? No, pues yo te iba a preguntar ahorita era si una solución podía ser un túnel, no sé, ahí paralelo al, al humedal. Sería, para mí sería lo ideal. Sería incluso hasta un hito en Sudamérica. Y nosotros, pues lastimosamente, nosotros los colombianos, bueno, no los colombianos, sino, bueno, ¿cómo lo digo? Lastimosamente aquí en Bogotá y en todo Colombia hay demasiada corrupción. Pero aún así nosotros tenemos en infraestructura de las mejores vías de Sudamérica, ¿sí? Que se han construido de la manera como se debe, de la manera apropiada y que pues lastimosamente han estallado en algunos casos, en muchos, en temas de corrupción, pero nosotros estamos acostumbrados a generar hitos históricos en cuanto a infraestructura vial en Sudamérica. Sería muy interesante y un ejemplo para los países que nosotros, por ejemplo, construyéramos un túnel por debajo del Juan Amarillo Tibabuyes. Una obra de ingeniería bastante fuerte, porque recordemos que básicamente vamos a construir sobre agua, porque el nivel freático está ahí nomás, mucha agua, pero claro, si han pasado túneles por debajo de los mares, ¿por qué nosotros no vamos a poder pasar un túnel por debajo de una humedad? Entonces, esa discusión, Frank, yo creo que se va a presentar en algún momento cuando se llegue al humedal. Yo creo que se va a hacer de esa manera. Yo creo que se va a realizar o un túnel o un puente elevado bastante largo en este humedal. Porque no creo, bueno, es que depende de la persona también que esté en la alcaldía en ese entonces, porque ustedes saben que eso también es un tema bastante político y bueno, de lo que de pronto ustedes ya saben.
pero sería ideal. Para mí, lo mejor sería un túnel en el Juan Amarillo. Muchas gracias. Con gusto. Chicos, chicas, si no hay más preguntas, dudas, inquietudes, muchas gracias por la participación, muchas gracias por la asistencia, espero hayan podido aprender algo de mí el día de hoy. Y pues vean que aprendieron también un poco de nuestra ciudad, aprendieron de lo que nosotros tenemos como biodiversidad en nuestra ciudad. Y pues nada, espero que se lleven esa información, que sigamos trabajando en pro de una cultura ambiental un poco más fuerte en nuestra Colombia, que necesitamos culturalmente un cambio de chip. Entonces, invitadísimos totalmente a seguir trabajando y aprendiendo sobre nuestra ciudad. Entonces, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, muchísimas gracias, chicos, chicas. Espero que hayan podido llenar la asistencia, los links y será para una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a Byron, ti. a ti, Muchas muchísimas gracias gracias. por todo el conocimiento de hoy. En el chat están las encuestas mencionadas con anterioridad y también está la encuesta interna de Rivera y Cristancho para que también la puedan diligenciar. Entonces está el taller, la encuesta de percepción y la asistencia interna de Rivera y Cristancho. Muchas gracias a todos por la asistencia. Byron, muchas gracias a ti también por brindarnos ese conocimiento. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, un fuerte abrazo y un feliz resto de día.